Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas para esta unidad. El día de hoy vamos a hablar de las asíntotas verticales y horizontales, pero no podríamos hablar de asíntotas horizontales y verticales sin al menos tener presente las propiedades de los límites infinitos y las propiedades de los límites al infinito, porque las emplearemos para determinar asíntotas horizontales y verticales. Aunque este tema, ¿no?, de límites infinitos y al infinito no se evaluará, por lo menos necesitamos los conceptos. Entonces, para los límites infinitos, nosotros vamos a determinar asíntotas horizontales cuando una función tiende a más o menos infinito. Entonces, por eso es importante saber este teorema de los límites infinitos. Entonces, dice que si los números A y C son números reales y que C es un número distinto de cero, entonces suponga además que el límite cuando x tiende a ese número A de la función f de x me da como resultado c, es decir, una constante, y el límite cuando x tiende a ese mismo número A de otra función que se denomina g de x va a ser cero. Entonces, lo que aquí nos encontramos es ante una función racional y el valor al cual tiende x hace cero el denominador, pero no así el numerador. Entonces, en el numerador nos queda una constante que puede ser positiva o negativa, y en el denominador nos va a quedar un valor cercano a cero que también podría ser positivo o negativo. Entonces tenemos cuatro opciones. Si el numerador tiende a cero a través de valores positivos y el denominador, perdón, si el numerador es un número positivo y el denominador se acerca a cero, pero a través de valores positivos, entonces el límite del cociente entre f de x y g de x va a ser más infinito. Y esto es bien sencillo porque básicamente tiene que ver con la ley de los signos. Lo único es que esto va a funcionar en el caso, o lo aplicaremos en el caso de funciones racionales, es decir, de cocientes, donde el valor al cual tiende x hace cero únicamente el denominador. Y luego vamos a ver por qué esto dice que tiende a más o menos infinito. Bien, entonces este teorema implica, tengo un cociente, el numerador es una constante, el denominador es un número cercano a cero positivo. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de los signos, más entre más me va a dar más infinito. Luego dice aquí que el numerador es positivo, pero el denominador es un número cercano a cero negativo. Entonces tenemos un número positivo en el numerador y un valor cercano a cero en el denominador.
negativo. Entonces, más entre menos, menos infinito. Si ahora tenemos un número negativo en el numerador y el denominador es un valor cercano a cero, positivo, entonces tendríamos menos entre más menos infinito. Y la última opción sería que el numerador fuese negativo y que el denominador tienda a cero a través de valores también negativos. Entonces, menos entre menos más infinito. Ahora, ¿por qué esto tiende a infinito? Entonces, veamos la función 1 sobre x. Esta función 1 sobre x tiene como valor prohibido 0, ¿verdad? Porque si yo sustituyo 0 aquí, el denominador se hace 0. Y entonces se nos ha dicho que la división entre 0 no está definida. No nos han dicho no existe, ¿verdad? Nos dicen no está definida. Entonces, vamos a ver por qué es que la división entre 0 no está definida. Entonces, como no podemos darle valor de 0, sí podríamos darle a esta función valores cercanos a 0, tanto por la izquierda como por la derecha, ¿no? Entonces vamos a hacer una tablita de valores aquí pequeñita. Bien, entonces aquí vamos a colocar un valor cercano a 0 por la izquierda. Entonces, un valor cercano a 0 por la izquierda podría ser negativo 0.1. Entonces, si yo divido 1 entre negativo 0.1, aquí me da menos 10. Recuerde que nuestro concepto de límite implica que nosotros vamos a darle valores cada vez más cercanos a 0. Entonces vamos a ir como haciendo esto un poquito más rápido. Vamos a agregar 2 ceros después del punto decimal y obviamente este es un valor que está más cerca de este que 0. Y veo que aquí me quedaría negativo 1000. Si agrego un poco más de ceros,
Mire, agregué 6 ceros después del punto decimal. Y aquí me daría como resultado negativo 10 millones. Entonces, si usted recuerda, cuando nosotros vimos el concepto de límite, dábamos a X valores y Y se acercaba a un número específico. Pero en este caso, Y nos está acercando a un número en específico, ¿no? Si usted recuerda, ¿no? En el primer ejercicio que vimos nos quedaba 9.9, 9.999, 9.999 y así sucesivamente, y decíamos, tiende a 10. Pero aquí no podemos identificar una tendencia, porque entre más ceros, más grande se va haciendo este valor. O sea, no está acercándose a -10, no se está acercando a un número en específico. Entonces nosotros decimos que esto no es que está tendiendo a un valor, porque infinito no es un número, ¿no? Lo único que podemos observar es que esto se está haciendo cada vez más pequeño o cada vez más negativo. Entonces decimos que tiende a menos infinito. Por eso aquí el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda sería menos infinito. Bien. Y ahora vamos a evaluar valores por la derecha de 0. Y serían básicamente estos mismos. Recuerde, en el lado negativo de la recta numérica, entre más ceros hay después del punto decimal, usted está más cerca del número que sigue. Y en la parte positiva de la recta numérica, entre más ceros hay después del punto decimal, usted está más cerca del número anterior. Por ejemplo, si aquí está 0, ¿no? Vamos a poner aquí. Obviamente esto no está a escala, solo es para ejemplificar. Entonces digamos que aquí fuese 0.01 y aquí estaría, bueno, 0.000001. O sea, entre más ceros pongo después del punto decimal, yo me estoy acercando a 0 en este sentido, ¿no? En el lado negativo, digamos que aquí está negativo 0.01 y por aquí va a estar negativo 0.00001. O sea, entre más ceros pongo después del punto decimal, yo me estoy acercando a este valor, a 0. Vamos a mover esto para acá. Digamos que aquí fuese negativo 0.00001. Entonces ahí, entre más ceros agregamos después del punto decimal, voy a poner aquí nada más poquitos números porque no quiero que quede pegado al 0. Entonces, entre más ceros agrego después del punto decimal en la parte negativa, usted está más cerca del número que sigue, que sería 0. Y en la parte positiva, entre más ceros, usted está el número de atrás, que también sería 0. Entonces, de la misma forma, si yo agrego aquí 0.1,
0.001 y 0.1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí me daría 10, 1000 y aquí me darían 10 millones. Entonces, claro, esta no es una tendencia. De hecho, ¿verdad? Esto creo que es erróneo. Creo que diríamos que eso va hacia más infinito ahí y que aquí va hacia más infinito, porque, o sea, no es que se estás, no es que está, bueno, sí tiende a infinito, pero lo que quiero decir es que infinito no es un número, no lo trataríamos como tal. Lo único que sabemos que entre más cerca estoy de cero por la izquierda, el valor de y se hace inmensamente negativo y cuando me acerco a cero por la derecha, el valor de y se hace inmensamente positivo. Y por eso decimos que la división entre cero no está definida, porque infinito no es un número. O sea, infinito se utiliza en las ciencias para representar lo que se desconoce. Entonces, cuando usted dice que está definido, es porque usted sabe qué es y puede definirlo, ¿no? Puede expresar las características, tamaño, etcétera. Entonces, aquí no sabemos. Entonces, sabemos que por un lado se hacen inmensamente grandes y por otro lado inmensamente pequeños. Entonces, por eso la división entre cero no está definido y es por esa razón que cuando estamos dividiendo entre un valor cercano a cero, o sea, estamos dividiendo entre un número bien pequeño, entonces el cociente va a ser un número bien grande que tiende a más o menos infinito. Y para determinar el signo ya sabemos que lo que vamos a utilizar es la ley de los signos. Bien, ahora en el caso de las propiedades de los límites al infinito. Dicen estas propiedades que si n es un número entero positivo y que si nosotros, fíjese que aquellos son límites infinitos. Aquí estamos haciendo que x tienda a un número a y nos da como resultado un valor que tiende al infinito. Aquí nosotros vamos a darle a x valores de módulos grandes positivos o negativos y en el caso de que sea un cociente, ¿verdad? Dice que no importa si tiende a más o menos infinito, y va a tender a cero. ¿Y por qué es así? Igual lo podríamos analizar haciendo una pequeña tablita de valores. Entonces vamos a darle a esta función valores cercanos, perdón, valores de módulos grandes, positivos y negativos y ver cuál es la tendencia. Entonces, imagine usted esta misma función. F de x igual a 1 sobre x. Aquí n, la potencia a la que está elevada x es 1. Entonces, límite cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x y el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x. Entonces, lo que hacemos es que a x le damos valores grandes, ¿no? Digamos que le demos, vamos a empezar con uno no muy grande, con 100. Entonces, si yo divido, bueno, y como vamos a hacer a menos infinito primero, menos 100, entonces 1 entre menos 100 me daría negativo 0.01.
Si hago entre 1000, entre negativo 1000, me daría menos 0.001. Bien, pero vamos a apurar un poco el paso. Le vamos a poner aquí 10 millones. Y entonces aquí me quedaría negativo 0.1234561. Entonces, si usted ve, entre más grande es el número, más ceros tengo yo después del punto decimal. Y en el lado negativo de la recta numérica, del eje Y, perdón, entre más ceros hay después del punto decimal, usted está más cerca del número que sigue. Y el número que sigue es 0. Entonces, por eso, esto tiende a 0. Y lo mismo pasaría si evaluamos valores por la derecha de 0. 0.01, 0.001 y aquí 0.12356. Entonces, en el lado positivo del eje Y, entre más ceros hay después del punto decimal, usted está más cerca del número anterior, es decir, el número anterior es 0. Entonces, por eso, el límite cuando x tiende a más infinito es también 0. Bien, entonces vamos a ver definición de asíntota vertical y de asíntota horizontal. Entonces, recta x igual a a es una asíntota vertical del gráfico de una función si se cumple alguna de las siguientes condiciones. Sea alguna de las siguientes condiciones. A mí me gusta ponerles aquí solo tienen O. A mí me gusta ponerle aquí I, O. Es decir, que se pueden cumplir las dos o solo se puede cumplir una. Y entonces las condiciones son que si x tiende a un número a por la izquierda, me dé como resultado más o menos infinito. Y es decir, que se den las dos cosas o que solo se dé una de ellas, por eso yo. Y la otra es que cuando tienda a ese mismo valor por la derecha me dé un límite infinito. Entonces, ese IO implica que no es necesario que por ambos lados de A tienda al infinito, porque aquí dice IO, es decir, que puede ser los dos o puede ser solo uno. Para efectos de probar si ahí en ese valor hay una asíntota vertical, basta que por uno de los lados nos dé como resultado un límite infinito y entonces ahí ya hay una asíntota vertical. Bien, luego la asíntota horizontal dice que la recta y igual a b es una asíntota horizontal del gráfico de f de x si el límite de la función, es decir, el valor al cual tiende y, cuando nosotros a x le damos valores de módulos grandes positivos o negativos, entonces la imagen se acerca a un número específico, en este caso es b, es decir, que los valores de y se aproximan a b, cuando x se hacen grandes en valor absoluto, es decir, positivos o negativos. Bien, pero creo que esto lo vamos a
a entender mejor con este primer ejemplo. Entonces nos dan esta función y nos piden determinar las asíntotas horizontales, las asíntotas verticales y luego hacer un gráfico, un bosquejo del gráfico de la función. Entonces, para determinar las asíntotas verticales, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar los límites cuando x tiende al valor o los valores prohibidos. Vamos a poner, evaluamos y puse el valor prohibido o los valores prohibidos porque las funciones pueden tener múltiples valores prohibidos. Bien, es de tomar en consideración lo siguiente. Las asíntotas verticales suceden en los valores prohibidos. Pero no todo valor prohibido es asíntota vertical. Es decir, si la función tiene asíntota vertical, esas van a suceder en los valores prohibidos. Pero no todo valor prohibido es asíntota vertical. Habría que comprobar a través de los límites si en realidad tiene asíntota vertical. Entonces, para determinar la asíntota vertical, en este caso, lo que usualmente hacemos o lo recomendable es expresar esto como un solo cociente, ¿no? No tener ahí esa resta, sino que realizar la resta. Se puede determinar sin necesidad de hacer la suma o resta de fracciones algebraicas totalmente, pero se recomienda, el libro así lo hace y por experiencia nosotros recomendamos que esto se realice. Entonces vamos a realizar la suma de fracciones algebraicas donde
el denominador de 3 es 1, ¿verdad? Entonces, el máximo común divisor es x más 2. Entonces, dividimos x más 2 entre 1, x más 2 por 3, 3 por x más 2. Luego, x más 2 entre x más 2 a 1 por menos 1, menos 1. Entonces, aquí multiplicamos 3 por x, 3x. 3 por 2 son 6. 6 menos 1, 5. Bien, ahora que tenemos un cociente, es más fácil de identificar ahí, sobre todo a la hora de evaluar la función, no de identificar el valor prohibido, sino de determinar las tendencias una vez que se va a evaluar el límite. Entonces, el valor prohibido es x igual menos 2, porque en una función racional, en un cociente, los valores prohibidos son los valores que hacen cero el denominador. Entonces dice que vamos a evaluar los límites cuando x tiende al valor prohibido. Entonces vamos a evaluar el límite cuando x tiende a menos 2 de 3x más 5 sobre x más 2. Bien, y esta es una de las cosas más importantes que hay. Yo lo repito a cada momento, pero al parecer eh, los estudiantes no prestan atención y no estudian tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar ese límite? Entonces, si recuerda, habíamos dicho que para evaluar un límite, nosotros primero íbamos a ver si el valor al cual tiende x es o no un valor prohibido, que si no es un valor prohibido se sustituye. Luego, que si es un valor prohibido y el valor prohibido hace cero numerador y denominador, y vamos a aplicar un procedimiento algebraico para simplificar y luego aplicar teoremas sobre límites y determinar la tendencia. Pero luego vimos que si el valor prohibido hacía cero únicamente el denominador, entonces nos íbamos a ver obligados a evaluar los límites de forma lateral, es decir, por la izquierda y por la derecha.
Bien, entonces, vamos a darle a X y esto solo lo vamos a hacer una vez. Esto yo siempre solo lo hago una vez porque estas son operaciones aritméticas sencillas y usted las puede realizar y lo que se quiere más bien es que usted aplique los teoremas, que se aprenda y que aplique los teoremas. Entonces vamos a darle a X a, y aquí es menos 2, no es 2. Menos 2. Entonces, dígame, ¿Cómo saber cuál es el valor prohibido? son los valores que hacen cero el denominador. En una función racional son los valores que hacen cero el denominador. Bien, entonces lo que vamos a hacer es darle a X un valor que esté cerca del valor prohibido. Porque ese es el concepto de límite, ¿no? No es que le vamos a dar el valor prohibido porque ya sabemos que no podemos darle el valor prohibido, pero sí podemos darle valores cercanos al valor prohibido. Entonces vamos a darle un valor cercano a menos 2 por la izquierda. A la izquierda de menos 2 podríamos tener 2.01 tal vez. 2.01. Vamos a ver qué número o qué valor nos da como resultado si evaluamos 2.01 en el numerador. Once punto cero tres. No. Ah, perdón, sí, es que me equivoqué yo aquí, es que es menos 2 por la izquierda. Es menos 2.01. Disculpe. ¿Cuánto da? Menos 1.03. Menos 1.03.
Pero eso es en el numerador. ¿Y en el denominador? Menos Eso, 0.01. 0.01. Entonces aquí es donde nosotros, ¿verdad? Vamos a aplicar esos teoremas de los límites infinitos. Entonces, aquí mire, tenemos una constante negativa. Y en el denominador tenemos un valor cercano a cero, también negativo. De acuerdo a los teoremas, ¿a qué tiende esto? Y les decía yo que esto tiene que ver con la ley de los signos, ¿no? A más infinito. A más infinito. Mire, negativo en el numerador, valor cercano a cero negativo en el denominador, menos entre menos, más infinito. Ahora, de ahora en adelante, usted me va a ver a mí que yo solo voy a hacer esto. Porque para mí es una pérdida de tiempo estar haciendo este tipo de operaciones aritméticas. Aquí es algo que usted tiene que ser capaz de realizar. Entonces vamos a darle un valor por la derecha de menos 2. Por la derecha de menos 2, digamos menos 1.99. Ok. Si damos negativo 1.99, ¿cuánto nos queda en el numerador? Negativo 0. 0. ¿Cuánto? 97. Punto 97. Y aquí nos va a quedar 0.01. Sí. Entonces aquí tenemos una constante negativa en el numerador y en el denominador un valor cercano a 0, pero positivo. ¿A qué tiende esto? Menos entre más. Menos. Menos infinito. Menos. Sí, entonces, realmente para saber si en menos 2 hay asíntota vertical, no era necesario probar por los dos lados. Bastaba con esto. Pero como nos piden graficar la función, entonces vamos a necesitar esta información. Entonces, ahora perfectamente podemos concluir que la recta x igual menos 2 es una asíntota vertical f de x. Bien, vamos a determinar ahora la asíntota o asíntotas horizontales, ¿verdad? Y en el caso de las asíntotas horizontales, lo que vamos a hacer es que vamos a evaluar los límites
cuando X tiende a más o menos infinito. Poner aquí, evaluamos. Aquí. Cuando X tiende a más o menos infinito. Entonces, vamos a evaluar el límite cuando X tiende a más infinito. Y luego el límite cuando X tiende a menos infinito. Antes de hacer eso, voy a escribir algo aquí. De esta manera, aquí. Para evaluar límites al infinito de funciones racionales es decir, cocientes que entonces para evaluar límites al infinito de funciones racionales vamos a tomar, dice aquí, únicamente las variables de mayor grado, tanto las expresiones con la variable de mayor grado, tanto en numerador como denominador. Entonces es 3x más 5 sobre x más 12. Entonces, ¿cuál es la expresión con la variable de mayor grado en el numerador? 3x. ¿Cuál es la expresión con la variable de mayor grado en el denominador? X. Entonces aquí, luego simplificamos y aplicamos teoremas.
Entonces, ¿qué vamos a simplificar aquí? Este con este, ¿no? Entonces, si simplificamos, tendríamos límite cuando x tiende a más infinito de 3. ¿Y qué dicen los teoremas sobre el límite de una constante? Que el límite de una constante es la misma constante. Bien. ¿Y qué pasará con el límite cuando x tiende a menos infinito? Lick, buenas noches. Fíjese que tengo que abandonar la clase. Siempre va a dejar el video en el campo, ¿verdad, Sí, Lick? siempre. Ok, Lick, buenas noches. Entonces, aquí tomamos únicamente las variables de mayor grado o la expresión con la variable de mayor grado, tanto en numerador como denominador. Simplificamos. Y mire, nos da exactamente el mismo valor. Entonces, aparentemente no importa si tiende a más o menos infinito, siempre nos va a dar el mismo valor. Esto es cierto solo si en alguno de los miembros no se incluye una expresión con radical par. Entonces, el límite, cuando x tiende a más infinito de f de x, va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, siempre y cuando en la función racional no se incluya en uno de sus miembros es decir, numerador o denominador, una expresión con radical par. Bien, entonces aquí también podríamos concluir que la recta y igual a 3 es una asíntota horizontal. Bien, preguntas o dudas. Bien, si no hay preguntas o dudas, Sí, entonces preguntas, pero no es conforme a eso. Mire que en la plataforma, temprano, antes que se caera la plataforma en el campus, vi que decía vencimiento de una tarea que usted había asignado. no, la tarea se vence el viernes antes del examen. Ah, ok, sí, porque ahí todos estábamos ahí confundidos de que
qué pasó ahí, si ni cuenta nos dábamos. Y más que la plataforma todavía sigue mala. No, sí, no, ni me cuente de esa plataforma, si ya sé yo que ahí es un lío, es la de nunca acabar. Pero no se preocupe, yo les había dicho eso, voy a revisar, puede ser que me haya equivocado, pero me parece que yo puse bien porque hasta busqué ¿cómo que se llama? En la jornalización, porque en la jornalización ahí tiene la fecha y la fecha dice que es creo que el 10 de octubre, ¿verdad? Porque como el examen es el 12, la fecha estaba programada para el 10. Lo No, único, ahí sale programada que venció el 22 de septiembre. qué raro. A lo mejor es error del campo, está fallando. Ya cada rato. saber, porque yo me acuerdo de eso, que ¿cómo que se llama? Que se puso que tenía que ser o que tenía que entregarse el 10 de septiembre, pero yo lo reviso, no se preocupe por eso, que eso es hasta Lick, el... yo tengo otra pregunta. Dígame. Fíjese que con respecto a lo del libro, yo lo tengo en virtual, Lick. No sé si se podrá. Mire, eso tiene que hacerle la consulta ¿cómo que se llama? Al jefe de departamento. Ya él a mí me dijo que tienen que comprar el libro, ¿verdad? Y que avisaran para mandarlo. Si usted es de los que en algún momento compró el libro de forma digital, entonces escríbale al jefe de departamento y que él me dé la instrucción. Lick, pero digamos en caso de los que están de los regionales, ellos, Ya yo les dije desde el día de ayer, desde la semana pasada, y ayer les dije que el que no me enviara hoy, que fue ayer, que necesitaban el libro, que ni modo. Y yo ya envié la lista, porque ellos lo que van a hacer es que van a llevar los libros a los centros regionales. Lick, pero ¿por qué están obligando a que compremos ese libro? Yo no sé, es que yo no sé. Ya hemos hablado de esto hasta el cansancio. O sea, Sí, Lick, porque si usted lo ve de una manera, o sea, ya más formal, no, mire, no tiene gracia. Porque... yo soy de las personas que más he criticado eso. Entonces, pero yo no mando nada aquí, pues. O sea, usted le está predicando al cura, pues. Yo no puedo hacer nada, pues. Yo solo sigo instrucciones. Es más, yo ni quería dar esta clase en línea porque es un problema con el campus y ha sido un desastre, pues, arrancar con esto. Las aplicaciones no funcionan, el campus todos los días es un lío. Entonces, pero ni modo, pues, aquí estoy yo, a regañadientes, ¿verdad? Pero Entonces, digamos, si las evaluaciones van a ser con libro y lo tengo virtual, yo lo saco, no debería haber problema, ¿verdad? no, Porque al final es usted el que mire, mi evalúa. estimado, mire lo que dice la tarea, porque la tarea habla de eso, ¿verdad? Entonces, y a mí lo que se me dijo es, ¿por qué? Mire, nada cuesta sacarle, no, usted tiene que tener su libro propio y tiene que subir las imágenes de eso con su número de cuenta y todo eso. Y por eso a mí me pidieron, ¿verdad?, que mandara la lista. Y la lista está porque hay un montón de personas que están matriculadas en esta clase y que no pidieron que se les enviara el libro, los que son de los campus fuera de Tegucigalpa. Entonces, ahí, como le digo, comuníquense con el jefe del departamento. No hay nada más que yo les pueda decir. Lick, entonces sigue en pie lo que había dicho al principio. En nuestro caso, digamos, de Ciudad Universitaria, vamos a venir a la U a revisar el libro, ¿verdad? Sí, ustedes tienen que venir aquí. Ok, entonces lo que van a subir, las imágenes de las tareas van a ser los que están en los centros. Sí, los de los centros regionales. Ah, ok, Mire, perfecto. si inclusive alguien me había dicho de aquí
de los de Ciudad Universitaria que iban a hacer los exámenes, les habían dicho que podían hacer los exámenes presenciales. Y yo alegando ahí que no sé qué, dijeron que no. Después me confesaron que sí, que lo habían puesto, pero que eran que se habían equivocado. Le digo, pero qué falta de seriedad, pues, porque ellos matricularon bajo el entendido que iban a poder hacer el examen presencial. Pero ya ve, así son las cosas aquí. Y ahí no hay nada que yo pueda hacer. ¿Cómo así? Mire, de todo lo que hemos estado hablando aquí, yo ya les he dado, ahí están en el campus las instrucciones, nada de lo que esté fuera de ahí se puede hacer. Lick, o sea que si no podemos comprar el libro y algún dado caso enviamos los ejercicios como digamos en hojas impresas, o sea que no va a valer. Sí, eso es lo que yo tengo entendido. Pero créamelo que eso no es cosa mía. Eso Sí, al final eso realmente es puro negocio porque no tiene lógica. Mire, si es negocio o no es negocio, yo no sé. Es que, mire, la universidad mandó a hacer esos libros y yo no creo que en realidad la universidad esté haciendo negocio con eso. Si quienes hacen negocio son las casas editoriales, por eso a mí es que me cae mal eso. Pero la universidad y algunos compañeros trabajaron en eso y todo, y ¿cómo que llama? Y editaron ese libro, porque la universidad, para cumplir con, a saber qué cosa, necesitaban tener un libro de texto para eso. Entonces la universidad ahora tiene un montón de textos ahí y me imagino que los tienen que vender, pero como le digo, ustedes tienen que saber cuáles son las condiciones de esta clase que hablamos desde el inicio, ¿verdad? Y desde el inicio hablamos y siempre quedamos con esto. Yo ya me tengo que ir porque aquí me cierran el portón los guardias y después tengo que esperar hasta que les ronquen gana de venirme a abrir. Entonces, escríbanle al jefe del departamento con todas esas interrogantes que ustedes tengan. Díganme. Disculpe, yo le escribí un correo ayer para solicitar el libro al CUR Comayagua. Sí, si usted escribió, ahí está en el listado, ahí se lo van a hacer llegar a ¿cómo que llama? Me imagino ahí a la librería de Comayagua, porque me pidieron hasta los números de cuenta. Entonces no es que otro de ahí del CURP no lo va a ir a poder a comprar, sino que lo va a poder comprar usted con su número de cuenta. Yo le aviso ahí cuando ya hayan mandado eso. Bueno, los dejo, señores, porque me cierran. Cualquier cosa, me escriben al correo o mañana, ¿verdad? Al finalizar la clase. Tengan todos buenas noches.